Muy buenas. En el presente vídeo nos proponemos determinar la relación entre lenguaje y realidad. La relación entre el lenguaje y la realidad nos parece en cierto modo evidente. La dificultad es determinar de qué modo el lenguaje se relaciona internamente con la realidad e incluso opera con ella y la transforma. En términos generales, podemos afirmar que la praxis humana y en general la racionalidad humana no puede concebirse al margen del lenguaje. La praxis humana es una praxis normada, vinculada a instituciones, y esta normatividad y las nematologías que envuelven las instituciones requieren del lenguaje. No obstante, esto no significa que la racionalidad se reduzca al lenguaje, al diálogo, al debate. El lenguaje es una condición necesaria de la praxis humana y de la racionalidad humana, pero no la agota, aunque solo sea porque el lenguaje se refiere siempre a un mundo común, como veremos. Para abordar la relación entre el lenguaje y realidad, en primer lugar, haremos un análisis muy general sobre la idea del lenguaje. Posteriormente, intentaremos establecer una clasificación de los modos en que el lenguaje puede contribuir a la construcción o destrucción de realidades. No hay una sola idea del lenguaje, sino múltiples. Nosotros nos basaremos en la idea del lenguaje que creemos corresponde al materialismo filosófico, o más se acerca al materialismo filosófico. El lenguaje, en efecto, se enmarca siempre en un determinado contexto sociocultural, dentro de una estructura social y algún tipo de jerarquía. Esto significa, entre otras cosas, que quien habla lo hace desde una posición económica y sociocultural determinada. Quien habla es padre, soldado, gobernante, esclavo. Es decir, el lenguaje se inscribe siempre en un modo de producción, en unas relaciones económico-políticas y en una dinámica de grupos. El emisor y el receptor, en cualquier caso, no son solo individuos, también pueden ser grupos, instituciones, etc. El lenguaje es un sistema simbólico con reglas normadas de composición, dotado de un logos interno que lo hace repetible y enseñable dentro de una determinada comunidad. Esto implica que el lenguaje no es algo arbitrario, cuyos términos y normas puedan cambiarse a voluntad, sino que el lenguaje es un sistema institucionalizado que envuelve al sujeto y que es suprasubjetivo, y que su estructura además es recursiva y por lo tanto permite la generación infinita de significados a partir de un número finito de elementos y de reglas. El lenguaje entendido de este modo es ante todo una praxis. No se limita a la mera emisión de palabras. Como señala Platón, hablar es operar, llevar a cabo una serie de transformaciones y manipulaciones con sonidos dentro de un sistema reglado. Y es importante señalar que estas operaciones y transformaciones con sonidos no se orientan a la simple comunicación de un pensamiento puro o interior. Los pensamientos no existen como entidades inmateriales previas al lenguaje. Más bien, el pensamiento son operaciones sui generis, autologismos, con materiales representados y por lo tanto sujetos también a la lógica de dichos materiales representados en el fuero interno. Un logos que tiene mucho de reflejo de la posición social, relaciones de producción, etc. Hablar entonces implica traducir esos autologismos del fuero interno en sonidos articulados según un logos dentro del sistema simbólico, produciendo mensajes con efectos objetivos. Pero el mensaje no es algo diferente del logos de esas secuencias de sonidos. En cualquier caso, el lenguaje se refiere de manera esencial a la realidad y está en función de una realidad común y objetiva. Realidad entendida como el mundo tal como ha sido roturado, estructurado y categorizado en un determinado momento histórico. Esta función, que podríamos llamar semántica o referencial, es imprescindible y constitutiva del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje se enmarca siempre dentro de una estructura institucional, consiste en operar con sonidos o con palabras, frases, según un tipo de reglas, dentro de unos contextos institucionales y un conjunto de símbolos y de reglas que conocen los diferentes interlocutores y que produce unos efectos objetivos dentro de esos marcos institucionales. Pues bien, hasta aquí unas consideraciones muy generales sobre el lenguaje. Ya podemos proceder al análisis del modo en que el lenguaje puede construir o destruir realidades. Veamos de qué modos, de qué tipos el lenguaje puede construir o destruir realidades.
y creemos que a través del lenguaje se pueden realizar al menos 3 tipos generales de praxis, que son las cuales son impensables sin el lenguaje, ya que se trata de praxis normadas e institucionalizadas. Por un lado, la praxis teórica, por otro, la praxis poética o técnica, y por último, la praxis conativa o performativa. Cada una de estas praxis implica tanto formas de construcción como de destrucción. Es lo que vamos a ver a continuación. Pues bien, la praxis teórica es la praxis propia de las ciencias y de la filosofía, una praxis de carácter teórico, en la que el lenguaje se utiliza para la producción de conocimiento. Vamos a hablar en estos términos. Aquí estamos produciendo conocimiento, construyendo conocimiento, conocimiento compartido. En este caso, hacer, construir, significa construir hipótesis, teorías, doctrinas que permitan comprender y explicar la realidad. Como se suele decir, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y a este tipo de praxis corresponde, en términos de Jacobson, la función referencial. Es lo que Jacobson llamaba la función referencial del lenguaje. Y a este tipo de praxis corresponde, en términos de Jacobson, la función referencial, ya que el lenguaje se orienta aquí hacia la representación objetiva del mundo. También podría incluirse en este tipo de praxis lo que Jacobson llamaba la función metalingüística, ya que muchas disciplinas científicas y filosóficas se ocupan del estudio del propio lenguaje. Y aquí ya se ve un poco hasta qué punto el lenguaje puede construir realidades, puesto que el lenguaje puede modificarse a sí mismo y enriquecerse a sí mismo. Por ejemplo, traduciendo términos de otras lenguas o, por ejemplo, poniendo nombres a ideas ya constituidas y más o menos definidas. Pero a la praxis teórica corresponde también un tipo de deshacer. ¿Qué tipo de deshacer corresponde? Pues el deshacer en este contexto se vincula con la crítica y la refutación de teorías erróneas, el desmontaje de supuestos falsos, de prejuicios o la reformulación de paradigmas. Este proceso no se limita al ámbito teórico, sino que puede tener también consecuencias sociales e institucionales muy importantes. Por ejemplo, la teoría heliocéntrica de Copérnico y Galileo no solo desmanteló el modelo geocéntrico de Ptolomeo, sino que también debilitó el poder de la Iglesia sobre el conocimiento astronómico. En cualquier caso, dentro de esta praxis teórica también podríamos incluir las pseudociencias y determinados pseudosaberes que también son producidos como una suerte de praxis teórica y que ya nos permiten ver un poco la complejidad de esta dialéctica entre hacer realidades y deshacer realidades. Por otro lado, tenemos también otro tipo de praxis que es la praxis técnica, la praxis técnica o tecnológica. El lenguaje opera aquí en el sentido de la tecné aristotélica. Aplicado al lenguaje, esto se manifiesta en la creación de manuales técnicos, instrucciones de uso, leyes y códigos legales, contratos matrimoniales, contratos comerciales, sentencias judiciales, acuerdos internacionales. Estos textos tienen un carácter claramente ontológico, un carácter ontológico evidente, ya que su existencia implica todo tipo de transformaciones y de regulaciones sobre la propia realidad. En cualquier caso, el tipo de deshacer que corresponde a este tipo de praxis sería el deshacer de, por decirlo así, el deshacer de organizaciones criminales, el deshacer de todo tipo de tramas de delincuencia, etc. Y esto a su vez se puede complicar muchísimo más, la dialéctica y la idea de construcción y destrucción si tenemos en cuenta que la praxis técnica y tecnológica también puede incorporar todo tipo de creación de acuerdos que llevan a cabo mafias, organizaciones criminales, etc. Por otro lado, tenemos la praxis que está ligada
a la influencia sobre los otros. La praxis lingüística también puede vincularse con la capacidad de influir sobre los demás en distintos ámbitos, como la publicidad, la política o la ideología. Es el ámbito que más o menos que Aristóteles llamaba el ámbito de la prudencia, ¿no? O la praxis prudencial. A través del lenguaje se pueden crear estereotipos, se refuerzan prejuicios y se modelan identidades colectivas, conformando grupos de consumidores o bloques electorales enfrentados a otros. Aquí se hace evidente lo que Jacobson llamaba la función conativa, dado que el lenguaje en este contexto está dirigido a persuadir, movilizar y generar adhesión o rechazo. Y aquí también también vemos una dialéctica y una suerte de conjugación entre hacer y deshacer. Si pensamos que aquí lo que se están haciendo y deshaciendo son grupos de influencia y grupos de poder enfrentados a otros, con todo lo que estos grupos conllevan de cambios y transformaciones y modelar la propia vida social. Por último, cuando se analiza la capacidad del lenguaje para construir y destruir realidades, es fundamental distinguir al menos 3 niveles de análisis, ya que su influencia varía cualitativamente en cada uno de ellos. Estos niveles son el nivel dialógico, el nivel organizacional y el nivel tecnológico. En el nivel dialógico, este nivel es el más inmediato y cotidiano. Es el nivel donde un yo interactúa con un tú o un nosotros con un ellos. En este ámbito el lenguaje puede reforzar vínculos, como ocurre en una conversación entre amigos o una expresión de apoyo mutuo, pero también puede generar conflicto y división, como en una discusión política polarizada o en la difusión de rumores y calumnias. Por lo tanto, en este nivel, que hemos llamado dialógico, también tiene lugar un hacer y un deshacer, un construir y un destruir característicos. Por otro lado, hemos hablado del nivel organizacional. El nivel organizacional se refiere a la comunicación que regula la interacción entre instituciones y organizaciones. Un decreto gubernamental, por ejemplo, puede transformar la realidad jurídica de un país mediante el establecimiento de nuevas leyes o derogación de normas previas, con efectos muy tangibles sobre la sociedad. En este contexto, el lenguaje puede construir legitimidad y estabilidad institucional, pero también puede utilizarse para restringir derechos, imponer ideologías o perpetuar determinadas estructuras de dominación. Por último, tenemos el nivel que hemos llamado nivel tecnológico, que tiene una gran actualidad hoy en día y que se manifiesta en la formalización de lenguajes artificiales, en códigos, algoritmos y protocolos que permiten la comunicación entre máquinas y el desarrollo de nuevas tecnologías. Un ejemplo claro es el impacto de los algoritmos en las redes sociales, que filtran y priorizan información, moldeando la opinión pública y la percepción de la realidad. En este ámbito, el lenguaje puede facilitar el acceso al conocimiento, puede optimizar procesos y conectar a personas a nivel global, pero también puede manipular la información, reforzar burbujas ideológicas y generar desinformación a gran escala. En cada uno de estos niveles, el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la configura activamente con efectos tanto constructivos como destructivos.